¿Cuándo sale esto? Es posible. Fue a una exclusiva. He estado en Siria. No jodas. La semana pasada. Estuve en Siria acompañando a la misión diplomática española. Aquí tendemos a pensar, ¿no?, que Al-Assad no era tan malo por el hecho de que no era un extremista religioso. Sin embargo, era una dictadura de lo más sanguinaria. Pero es verdad, hay mucha gente que dice, pues no me parece tu voz. Y digo, vale, pero ¿y si te hablo así? El pueblo ruso históricamente ha demostrado una tolerancia enfermiza a las bajas, ¿no? El pueblo ucraniano cada vez está más harto de la guerra. Ya hay una parte muy importante de la población ucraniana que prefiere paz y perder territorio. Veremos también qué pasa con Irán, porque ahora que llega Donald Trump al poder, si Biden le tenía un poco a Netanyahu con la correa, Trump se la va a soltar y veremos eso en qué supone, ¿no? Un acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel para que Emiratos Árabes Unidos tutele el futuro político de Gaza. Tengo alma de emprendedor por un lado, pero luego es verdad que lo de gestionar equipos me cuesta. ¿Por qué hay tanto odio, ha habido tanto odio en la historia hacia el judío? Pues en cierto modo, por esa parte natural del ser humano de la envidia. Estamos en un nuevo episodio. Hoy, tenemos la gran suerte de haber traído a Borja de Memorias de Pez aquí. Así que, primero, darte las gracias de verdad, Borja. Muchas gracias por invitarme. Faltaría más. Aparte de paisanos míos, pues qué menos que acudiera a la llamada. Bueno, para la gente que lo esté viendo, vamos a intentar estructurar el podcast en dos partes. Una primera parte en la que vamos a hablar un poco de tu proyecto y tus proyectos en general. Y luego una segunda parte en la que haremos un análisis así bastante rapidillo de cosas que están pasando en el mundo. Vale. Así que, por empezar, te decía antes fuera de cámaras que no creo que necesites mucha presentación, pero aún así la primera pregunta un poco de ¿qué es Memorias de Pez y cuál es tu objetivo con este proyecto? Bueno, Memorias de Pez nace como un proyecto que realmente no pretendía nada, la cosa se fue un poco de madre y empezó a ser una cosa muy grande, pero la idea es un poco acercar el mundo de la historia, de la economía, de la geopolítica a la gente que, que sí que está interesada en ello o que le interesa saber qué pasa en el mundo y por qué pasan las cosas, pero que por lo que sea, pues igual no encontraba el formato, no encontraba el contenido que le hiciese engancharse a ese mundo, y luego también es un poco para la gente que en cierto modo de repente pasa algo en el mundo, no se habla de otra cosa, pues hay una guerra en Ucrania, hay una guerra en la Franja de Gaza, y ¿por dónde empiezo yo a entender esto, no? ¿Cómo hago luego para ir a la cena del trabajo y hablar de estas cosas? Claro, porque no quiero quedar mal. Pues en 10 minutos, una cosa muy fácil, pues intento dar a la gente lo mínimo para que, oye, puedas hablar de ello, puedas entenderlo y le dé sentido un poco a las cosas y a tus conversaciones. Claro, para dar unas pequeñas pinceladas, Borja, tú en este sentido, que lo hablamos ahora fuera de cámara, que tú estudiaste ADE. Uh-huh. Tú estudiaste ADE y ahora te dedicas un poco más al tema de la actualidad, geopolítica. ¿Por qué empezaste a hablar de esto? ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, pues el tema es que cuando yo empiezo el canal, lo empiezo porque yo realmente trabajo en marketing digital y lo que quiero es aprender a entender los algoritmos de las redes sociales. Especialmente me interesaba el de YouTube y el de Facebook, que de aquello era lo que lo petaba. Sí. ¿Qué pasa? Que luego aparte también quería aprender a editar vídeo, ya por un tema personal que me hace ilusión. Entonces ahí dije yo, la mejor forma de hacer algo, de aprender, es haciendo. Y dije, pues hay que hacer un canal de YouTube para aprender, con la idea de hacer 3 o 4 vídeos. Y ¿de qué lo hago? Pues de algo que me guste. Y de aquellas todavía un poco youtuber a campo, prácticamente no había contenido que hablase de historia y sobre todo no había contenido que fuera así digestivo. ¿En qué año estamos hablando? 2017, más o menos 2017 empecé. La idea vino un poco antes, pero hasta que me puse con ello era 2017. Y aunque parece que fue hace 4 días y han pasado 8 años... y realmente no había tanto contenido, sobre todo de divulgación, ¿no? Entonces, pues intenté hacer el contenido que a mí me hubiese gustado consumir en ese momento y a la gente le encantó. Y entonces, pues seguí haciendo vídeos hasta que llegó un momento que dije, a ver, yo creo que de esto podemos tirar para adelante, se puede vivir. Y lo intenté, de aquellas, obviamente el canal no daba como para vivir, pero yo había hecho cálculos de, vale, si tengo tantas visitas haciendo tantos vídeos, si hago tantos más o menos las cuentas salen. Y empezaron a salir y entras en esa rueda virtuosa de YouTube, ¿no? De como ya tienes audiencia, cuanto más subas más se ve, entonces cuanto más se ve puedes tener un poco de equipo ya que te ayudan a hacer más vídeos y entonces se ven más y es un poco una rueda que, hombre, tiene su fin, pero porque no vas a tener siempre un crecimiento infinito. Pero te sirve para montar ahí una buena. Aún así, el éxito, digamos que fue no repentino,
pero digamos que fue bastante bien. Desde que iniciaste el proyecto, tuvo un recibimiento. Sí, ya el primer vídeo que tuve tuvo muchas visitas, me acuerdo fue uno sobre explicando la Segunda República en 10 minutos o algo así, y ese ya fue bastante bien, y el segundo que subí, que era un poco la historia de los tercios, de la época del Imperio Español y todo eso, y ese ya lo reventó. De repente un día me acuerdo de, pues sí, el crecimiento era más o menos lineal, ese día fue exponencial. Y ya a partir de ahí, pues ahí fue donde se me iluminó un poco la bombilla, ¿no? Parece que a esto a YouTube le gusta, vamos a hacer más. Y empecé por esos dos temas que me parecían bastante chulos y no había nada. Y luego ya pues fui a los clásicos, pues la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Al principio yo también tenía una concepción equivocada de que yo me dirigía a la gente de España, pero realmente me dirijo a la gente que habla español. Por tanto, ya empecé a tocar también temas de Latinoamérica, temas más mundiales. Y luego el tema de pasarme un poco de contenido más de historia, contenido más de geopolítica, obedece a eso. Bueno, que un poco la historia tiene lo que a la gente le interesa de la historia. Está muy acotado, al menos para llegar al gran público, y sin embargo la geopolítica, el análisis de conflictos internacionales, siempre la propia actualidad es la que te da el contenido. Entonces siempre da un poco más de juego porque tienes muchas cosas de las que hablar, mientras que en historia, hombre, sí, pues tienes muchas historietas y muchas curiosidades y tal, pero llama menos al gran público cuando ya has tocado los temas más mainstream. Claro, quería preguntarte, Borja, que bueno, como anécdota graciosa, claro, nos conocimos en una fiesta de YouTube. Correcto. Claro, fue gracioso porque yo te pregunté, bueno, ¿a qué te dedicas, tal? Y, soy memorial y yo soy consumidor, pues, de tu canal. Lo que me llamaba la atención es que, claro, tú utilizabas la mano como ejemplo, como dibujo, y yo, ¿pero qué haces, las ilustraciones? No, soy yo la voz. Porque me cambiaste la voz, ahí me... Claro, la voz. es que incluso ahora que estoy hablando un poco para cámara, micrófono, no sé por qué me sale solo como poner voz de vídeo. A mí también me sale. Claro, sí, ¿no? Porque yo de normal hablo de otra manera y la gente, de hecho, cuando explico algo, ya hablando en conversación privada, cuando explico algo ya me empieza a salir voz de vídeo y me dice la gente, estás poniendo voz de vídeo, ¿no? Pero es verdad, hay mucha gente que me dice, pues no me parece tu voz. Y digo, vale, pero ¿y si te hablo así? Ahí, claro, ahí empieza a aparecer ya. Mi pregunta es, ¿en qué momento o cómo decides decir, bueno, no pongo mi cara, utilizo, que entiendo que es un programa o una... Sí, bueno, al principio no, al principio lo hacía con una amiga y era literalmente un trípode, una cámara y una pizarra. O sea, aquello era imposible porque igual hacías un vídeo al mes como mucho, porque imagínate, ¿no? Cuando tienes que meter un mapa, dibujarlo todo y tal. Sin embargo, bueno, pues al final descubrí que había un software que tú le metías imágenes y te hacía los trazos, te hacía como que dibujabas. Y ya a partir de eso, pues sí que pude escalar mucho la producción de vídeos, ¿no? Y es a mí me gusta mucho el formato porque es verdad que tiene una cosa buena y una mala. La buena es que es muy fácil de viralizarlo porque a la gente le gusta ver las cosas esquematizadas, pues se entretiene con la mano, no cambia de vídeo, entonces a YouTube eso le gusta porque la gente se queda en el vídeo, te lo recomienda más. Sin embargo, tiene una cosa mala que es que si no conocen a quien te lo está contando es más difícil fidelizar a la audiencia, ¿no? Porque al final la gente necesita ver una imagen, una foto de alguien de quién es la persona que me lo está contando. Sí. Entonces ahora estoy como un poco en el modelo híbrido, de no perder ese punto de lo que a la gente le gusta, que es el formato así dibujado, pero luego también, bueno, hemos lanzado ahora la pecera de memorias, que es que ahí salimos David y yo, David trabaja conmigo, y ahí sí que comentamos, pues él y yo, las noticias, luego también hago algún directo cuando ocurre alguna cosa específica, algún short, ahí también aparezco yo comentando historias, algún podcast como este cuando toca, y bueno, es también una forma de desvirtualizarnos. Y luego también de que a raíz de que lancé con Fonseca, del canal Solo Fonseca, que lanzamos La Cumbre, que es una plataforma en la que habrá bastantes cursos de muchas cosas relacionadas con la política internacional y con la economía, pero que ahora tenemos solo el curso de geopolítica, también un poco lo mismo, ¿no? Pues si quiero que la gente haga el curso, pues necesito que la gente me conozca y que la gente sepa, ¿no? A quién le está comprando y sepa un poco por qué tiene sentido que hacer eso, no sé, como que la gente es más fácil convertir. Conectas más. Eso es, conectas más. Cuando ves una cara es cierto que conectas más con la persona. Efectivamente. Yo también así, para hablar un poco enfocar un poco más al tema de la empresa, que a mí me interesa mucho en ese sentido. Yo, claro, creo contenido de fútbol a nivel, aparte del podcast. Claro, mi duda es siempre, el RPM del fútbol, os lo digo
para la gente que lo vea, es muy malo. ¿Cuánto es? Y es que ya ni lo miro, con eso te digo... Aproximadamente, ¿sabes? No llega ni a uno. ¿No llega a uno? No llega ni a uno. Ostras. Claro, porque también hay mucho público latinoamericano y el producto que se ofrece no merece la pena de creación de contenido. Claro, mi duda es, y que siempre se lo pregunto a muchos creadores, en tu sector, en este caso, Borja, si me podrías decir... Sí, el RPM más o menos en el canal de geopolítica estará aproximadamente en 2,50 con un 30% de público español. Bueno, bien. Lo que pasa que lo sube mucho, que tengo un 7% de Estados Unidos y luego lo baja mucho el 60 y pico por ciento que tengo en Latinoamérica. Es que es increíble, cuando tienes un porcentaje mínimo de Estados Unidos, eso Sí, sube. ese 7% de usuarios estadounidenses, para que te hagas una idea, representan más o menos el 25% de los ingresos. Vaya serio. O sea que, Sí, se nota un huevo. Es una barbaridad. Y luego en el canal de economía, Claro. el RPM se acerca más a 3, pero se divide mucho, porque los vídeos sobre economía, es decir, sobre macro, sobre economía entre países, cosas así, puede tener un RPM de 2 y pico, como el de geopolítica, más o menos parecido, pero ¿qué pasa? Los vídeos que tengo de finanzas o de educación financiera, pues estamos hablando de RPMs de 4 y pico, 5. Joder, qué bueno. Entonces eso también sube bastante la media. No, qué bien, qué bien. Hay mucho broker ahí Hay luchando mucho por... gurú, Hay mucho gurú, mucho gente vendiendo cursos y tal y cual, y luego hay mucho broker que se publicita ahí y que, claro, tú imagínate, para el que hace un curso de finanzas de 600 euros, el pagar pagar un RPM de 5 no le supone gran inversión. Y para el broker, que si tú utilizas un broker y lo mantienes de por vida, porque al final luego una vez entras en un broker y es muy raro que te cambies. Pero claro, ese broker va a estar cobrando comisiones para siempre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues a los brokers también les viene muy bien el invertir en YouTube, así que yo encantado, que sigan. Totalmente. Tú tienes Memorias de Pez, también tienes otro proyecto por ahí que hablamos antes corrígeme si me equivoco, de alpargatas mexicanas. Hombre, Mexas, sí, realmente, a ver, eso lo empecé a la vez que el canal, más o menos, o sea, a la vez que me empecé a dedicar profesionalmente al canal, empecé con una ex compañera de trabajo, porque ahora trabajo también, pero bueno, ya no estamos en aquella empresa, pero queríamos montar algo, montamos eso, y yo operativamente ya no estoy involucrado en el proyecto, sí que seguimos reuniéndonos y seguimos mirando números y tomando decisiones juntos, pero bueno, no estoy en la operativa del trabajo porque no me da la vida. Pero sí, funciona muy bien, ha crecido mucho en estos ya casi 5 años que llevamos. Estamos ya... Mira, abrimos una sociedad en Estados Unidos hace nada, porque vamos a empezar ahí... Bueno, hemos empezado ya a vender allí y vendemos en la Unión Europea, tal. Funciona bastante guay, estoy muy contento con eso también. Eso, tienes Memorias de Pez, tienes Memorias de Tiburón, ahora la PC de Memorias... Tienes la página web, que te lo comentaba ahora. Que la tengo un poco abandonada. Algún día volverá. Algún día volverá. De todo. Sí. Normalmente cuando piensas en Memorias de Pez, piensas geopolítica tal, pero también tenías esa sección de genética y tal. Entonces, claro, mi pregunta es, con tantas cosas, tantos proyectos, luego buscas en YouTube y subes vídeos constantes. Entonces, la pregunta es, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo diantres te organizas? Sí, bueno, es que hay otro canal que tenemos que es Memorias de Dolly, que es en el que hablamos de ciencia. Está ahora un pelín abandonado, pero lo vamos a retomar en febrero. Ya lo tenemos todo más o menos montado y pensado para retomar Memorias de Dolly. ¿Qué pasa? Que, bueno, que al principio era yo solo, ya no. Ahora somos 6 personas en el equipo, ¿vale? Tenemos 2 editores, estoy yo. Y luego hay, bueno, un grupo de guionistas, bueno, que yo los cuento como uno, pero realmente son 3 chicos que hacen guiones, a los cuales no son empleados de Memorias de Pez, se les paga por guión, pero bueno, está bien. Y luego está David y Paula, que sí que trabajan conmigo más de continuo, ¿no? David es el que presenta conmigo la PC de Memorias y Paula está ahí en la sombra editando, haciendo guiones y haciendo un poco de todo. Claro, organizar eso a nivel empresa, ¿cómo lo llevas? Es un lío. Yo tengo alma de emprendedor por un lado, pero luego es verdad que lo de gestionar equipos me cuesta. Prefiero, con lo bien que estoy yo en mi casa solo haciendo mis cosas, pero es verdad que si quieres escalar necesitas ayuda y necesitas, pues por tanto, ya empezar con esos temas de más burocráticos y más de también, bueno, de gestionar a la gente, que esté contenta, que no se aburran, que tengan siempre cosas que hacer, ese tipo de cosas. ¿Cómo va eso de delegar, Borja?
Bueno, es que claro, en un ámbito en el que lleva todo, es todo tan personal, de, "Buah, yo esto lo contaría así, yo esto lo contaría así, tal", pues que te hagan un guión, luego es verdad que yo cambio cosas, o la edición yo intento cambiar cosas y tal, pero bueno, cada vez mejor, porque cada vez toco menos el contenido de los otros. Guay. Luego sí, hombre, le doy mi toque al narrarlo y todo esto, ¿no? Y vemos que esté todo bien y que no tenga problemas, pero bueno, es una cosa a la que también hay que aprender. Sí, sí, porque al principio no se delegaba nada, era, bueno, ya lo hago yo, que lo hago antes. Mejor lo hago yo. Qué bueno. En la elección de temas, ¿tienes algún filtro? Te lo comento porque yo te sigo en Twitter desde hace muchísimo y me hace mucha gracia porque haces, no que sé, un comentario al Coronel Baños y dices, no, es que es un zurdo tal, o al revés. Entonces, ¿tienes un poco esa sensibilidad de decir, no, esto no lo toco mejor? O... No, toco un poco lo que me interesa y lo que creo que va a funcionar. Hay que encontrar como el equilibrio, ¿no? Entre ser comercial, entre comillas, entre hablar de lo que va a tener más visitas y luego también de lo que a mí me apetece hablar un poco, ¿no? De lo que en ese momento considero yo que es interesante o una cosa que a priori no es interesante, intentar hacerla interesante, ¿no? Por ejemplo, he hecho el otro día un vídeo, que ese sí que lo hice entero yo, sobre los aranceles. Y al final, bueno, no solo hablé de los aranceles, de para qué servían y tal, sino que hice como si fuera en la Facultad de Economía, hice todos los gráficos, cómo funciona una cosa, la otra, tal, oferta, demanda. Y, y de repente, pues ha ido muy bien. Un tema tan feo como los aranceles, pues bueno, también ese es un reto guay. Venga, si esto lo explicas bien, creo que puede ser incluso entretenido. Pero bueno, la idea es esa. Intentar ver de qué habla la gente, luego también hacer temáticas más evergreen, más que se vean siempre, pues claro, no es lo mismo. Hoy hablo de las primeras medidas de Trump. Ese vídeo lo subo hoy y muere dentro de 3 o 4 días. La Segunda Guerra Mundial nunca muere. Siempre va a haber gente buscando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, encontrar también el equilibrio entre actualidad y contenido que se pueda consultar una y otra vez. Pues también hablar, en plan, un poco del proyecto con Fonseca, cómo surgió. Sí, lo de la cumbre, pues surgió porque coincidimos una vez, no me acuerdo en dónde, un día coincidimos, Fonseca y yo, y le comenté un poco, me gustaría hacer algo, tema cursos, tal cual, y quedó ahí un poco como en el aire. Y entonces un día ya volvimos a coincidir 2 o 3 veces, y ya la tercera o cuarta vez que le vi le dije, Fonseca, yo voy a montar esto. ¿Quieres unirte o lo hago yo solo? Y me dijo, no, yo también creo que puede funcionar, lo hacemos, creo que en este caso 1 más 1, en vez de ser 2, podría sumar 3, porque podíamos entre los dos darle un toque, y luego se nos ocurrió, ¿no?, que fuera un curso, en este caso nuestro primer curso, que es el de curso de geopolítica, ahora estamos haciendo más, pero el de geopolítica se nos ocurrió un formato muy chulo, que es un poco formato late night, de un presentador y un invitado, nos vamos turnando, ¿no?, en cada lección, y uno va dirigiendo con las preguntas la lección y el otro explica, ¿no? Y queda muy chulo porque es mucho más divertido y mucho más dinámico que una clase en la que solo uno habla a la cámara o a la gente que esté, y a la vez es muy comprensible, se aprende mucho y es como fácil de seguir. Luego también en el curso damos apuntes, lo intentamos, vamos a decir, facilitar todo lo máximo para que la gente aprenda, ¿no? Y surgió así, y la verdad que estamos muy contentos. Estamos ahora como poco menos que en el inicio, porque lo lanzamos en noviembre, estamos ahora a finales de enero. Entonces, bueno, pues ahí luchando un poco con eso, intentando hacer más contenido para que la gente, porque el curso lo puedes comprar o puedes suscribirte. Sí. Entonces te suscribes, aparte de tener acceso a un foro privado en el que estamos ahí Fonseca y yo hablando, pues también lo que haces es, tienes acceso a todos los cursos que hagamos. Qué bueno. Entonces, si tú te suscribes, son unos 10 euros al mes, un poquito menos, si no recuerdo mal. Y entonces eso, pues todo lo que vayamos sacando vas a tener acceso. Qué bueno. Entonces, bien sea el curso de geopolítica, bien sea un curso que planeamos hacer de educación financiera, creo que el Fonseca está preparando algo sobre Venezuela, sobre también un curso como para entender todo de Venezuela, tal. Ese posiblemente ni siquiera se venda por separado, solo sea para miembros. Y bueno, y la verdad que funciona, la gente, oye, pues lo ha recogido con ganas y nosotros encantados. Oye, desde que estás en YouTube, primero ha cambiado la forma en cómo consumes contenido de, bueno, mínimamente tus aficiones, y luego también si te quieres informar en qué fuentes te informas, porque yo, por ejemplo, voy a tu canal, Claro. pero tú
O otros canales que aconsejes, yo que sé, Lechero Fest, por ejemplo, o alguno de estos. Sí. Pues mira, depende mucho, el tema de las fuentes depende mucho de qué tipo de conflicto estés narrando, ¿no? Porque al final no es lo mismo hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, que son todo fuentes historiográficas, vamos a decir, de fuentes de historiadores que lo han estudiado, o bueno, la Segunda Guerra Mundial, prácticamente cuando quieres hacer un vídeo de 15 minutos, ni siquiera te hacen falta fuentes muy tal, te puedes ir a un documental, porque realmente tienes que condensar mucho la información, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un conflicto actual, la cosa cambia, porque claro, tienes que enterarte de lo que está pasando en el frente de batalla, de estadísticas, de lo más inverosímiles para intentar sacar conclusiones, vídeos, fotos sobre el terreno. Al final yo lo que he hecho es, de cada escenario mundial, me hago una lista de fuentes que la componen prensa especializada, soldados que están sobre el terreno, think tanks, analistas de fuentes abiertas, un poco todo lo que eso lo metemos haces una lista y luego lo vas siguiendo. Luego, por ejemplo, en Rusia y Ucrania, pues tienes que meterte en los canales de Telegram, traducir un poco lo que van diciendo, tal, para enterarte un poco lo que va pasando en cada sitio. Luego hay gente que también hace ese trabajo y te lo traduce. Entonces, bueno, dependiendo el nivel de detalle que quieras sacar, tienes que irte a fuentes mucho más generalistas o fuentes mucho más asequibles, vamos a decir. Okay. O sea, asequibles no, al revés. O más generalistas o más específicas te tienes que ir a escarbar en la basura un poco. Pues nada, ahora que lo sacaste un poco ya, que vamos a empezar ya con temas de actualidad. Claro, hombre. Vamos un poco de tema de actualidad. Queríamos sacar, para empezar, el tema de Siria. El tema de Siria. Un poco... ¿Cuándo sale esto? Lo intentaremos sacar lo antes posible. Lo antes posible. Nos voy a dar una exclusiva. Sí. He estado en Siria. ¡No jodas! La semana pasada. ¡Hostia, qué guapo! Estuve en Siria acompañando a la misión diplomática española. ¡Qué guay! Que estuvieron de viaje oficial por allí. He estado en Siria y en Líbano 2 días, realmente no he estado más. Y la verdad que he podido comprobar in situ cómo están las cosas. Ha sido un viaje bastante chulo. He visitado la prisión de Sendai y pronto habrá en el canal bueno, igual ya lo hay, no sé cuándo se publique esto, porque voy a intentar editarlo este fin de semana. Y fui a la prisión de Sendai, que es donde el régimen de Bashar al-Assad torturaba y tenía ahí a los prisioneros políticos. Y la verdad que ha sido una experiencia tremenda, muy buena, muy buena. Claro, ahora mismo con la salida de al-Assad, ¿cómo se encuentra Siria? Bueno, Siria se encuentra... Yo lo que percibí allí fue mucha ilusión por parte de todo el mundo, ¿no? Había mucha gente que aquí tendemos a pensar, ¿no?, que al-Assad no era tan malo por el hecho de que no era un extremista religioso. Sin embargo, era una dictadura de lo más sanguinaria, de la peor calaña. Entonces allí, y luego aparte de eso, al-Assad tenía secuestrada la economía del país, porque era una economía completamente planificada, en la que no se dejaba nada a la improvisación, y encima, como todo el Estado y todas las Fuerzas Armadas eran un nido de corrupción, si el Estado intervenía en todos los ámbitos de la economía y todo el Estado estaba corrupto, pues imaginaros qué desastre, ¿no?, de situación la que había ahí. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, pues ha llegado el nuevo líder, Ahmed al-Shara, más conocido antes como al-Julani, que por cierto, sobrevolé los Altos del Golán. Es que al-Golani se llama así por los Altos del Golán, ¿no? El de los Altos del Golán, al-Golani. Y claro, Damasco está muy cerca de los Altos del Golán. Entonces desde el avión se ve, sí, muy, muy, muy curioso. Bueno, el caso es que al-Golani ha expresado su deseo de convertirse en una economía mucho más libre. De hecho, ya están liberalizando muchos sectores. Por primera vez se están pudiendo empezar a ver marcas occidentales en las tiendas de Siria, cosa que hasta ahora era prácticamente imposible. Y de momento los gobiernos occidentales le han dado un voto de confianza. Por lo tanto, a mí, por lo que me trasladaron, ¿no?, los diplomáticos españoles, parece que les da buena espina. Les da buena espina, creen que no va a optar por la línea más extremista religiosa, a pesar del pasado que tiene al-Golani, que no es el mejor del mundo. Recordemos que viene de HTS, que previamente era el Frente al-Nusra, que era filial de Al-Qaeda, luego ya se separaron de ellos. Entonces, bueno, no tiene un gran currículum este señor.
Pero bueno, de momento ya te digo, por ejemplo, la presidenta del Banco Central sirio ahora mismo es una mujer. O sea que para ser alguien así, pues es una declaración de intenciones, ¿no? Ya se ha quitado la ropa militar y ahora va en traje para recibir a los dignatarios occidentales, cosa que también es un símbolo de acercamiento. Y luego, sobre todo, tiene padrinos muy importantes, ¿no? Porque tiene a Turquía, por un lado, y por otro lado tiene a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, sobre todo Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que los mimbres, los cimientos son buenos, invitan al optimismo, invitan a la ilusión. Lo malo, que Siria está lejos de ser un país étnicamente y religiosamente compacto. Tenemos, de momento, unas zonas del norte controladas por el SNA, lo que se llama el Syrian National Army, que son rebeldes, como lo era también HTS, pero que en vez de rendir pleitesía, entre comillas, a Damasco, se la rinden a Turquía. Entonces estamos por ver si eso se reintegran y se hacen todos un equipo. Luego tenemos a los kurdos, defendidos por Estados Unidos, pero atacados siempre por este SNA y por Turquía. Entonces ahí puede haber o hay combates, incluso se está hablando de una guerra civil de mayor entidad. Luego están las guerrillas de Al-Assad, que todavía algo queda por ahí. Luego está Israel por el sur también, intentando garrapiñar algo de terreno a Siria. Luego tenemos a las células del Estado Islámico en el desierto. Es decir, todavía tenemos un país tremendamente inestable y que es una coctelera que en cualquier momento puede volver a estallar. Pero hay muchos más motivos para el optimismo de los que había hace 2 o 3 meses. Qué bueno. Nos iremos moviendo por diferentes conflictos. Es una pena porque vamos con restricción de tiempo, si no... Ya. podríamos- Culpa mía, además. No. Faltaría más. Nosotros encantados. Entonces, bueno, lo siguiente que queríamos meter, Rusia y Ucrania. Sí. ¿Cómo está la situación actualmente? Y ahora, bueno, también con la Llegada de Trump. si hay alguna posibilidad de que llegue a algún acuerdo. Bueno, pues esta es una buena pregunta para la que ahora mismo casi nadie tiene respuesta, porque hay que separar un poco, ¿no? Lo que ocurre en los despachos de lo que ocurre en el campo de batalla. En el campo de batalla lo que está ocurriendo es que Rusia está avanzando muy poco a poco, está tomando pues unos centenares de metros al día, es decir, solo tomar el Donbass le podría llevar a este ritmo un par de años tranquilamente. Y lo está haciendo a base de unas terribles bajas. Muchísimas bajas. Estamos hablando de seguramente hablaremos de decenas de miles mensuales. Cuando hablo de decenas de miles no hablo de muchas, pero de 20.000, 30.000 bajas mensuales, ¿no? Cuando hablamos de bajas hablamos de desaparecidos, muertos y heridos que no son recuperables. Bueno, a eso hay que sumarle que Ucrania está aguantando, pero tiene problemas sobre todo a la hora de reclutar. A la hora de armamento poco a poco va mejorando la cosa, porque su propia industria de defensa está mejorando y luego la industria de defensa occidental también está mejorando, por lo tanto le llega más ayuda. Veremos ahora a ver qué pasa con Trump, pero bueno, parece que le va a llegar más ayuda, pero su problema ahora mismo es de personal, que no tiene el suficiente personal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el ejército ruso, como está cambiando centenares de metros por miles de bajas, lo que ocurre es que no va a tener este ímpetu de por vida. ¿Qué pasa? De hecho, al principio veíamos, ¿no?, como todas las columnas rusas que atacaban eran columnas acorazadas con material de última generación, y ahora lo que estamos viendo, gracias si es que hay algún tanque de los años 50 o 60, pero es que estamos viendo ataques con soldados en patinete, en camiones, en coches y furgonetas de la Unión Soviética. El otro día salía un vídeo de ataques con gente en muletas. O sea, está siendo de locos, ¿no?, lo que estamos viendo. Por tanto, eso nos indica claramente, ¿no?, un agotamiento, porque hasta ahora Rusia ha estado tirando de los stocks que había en las campas rusas de los tiempos de la Unión Soviética. La Unión Soviética, en previsión de una tercera guerra mundial, había hecho decenas de miles de blindados, decenas de miles de tanques. ¿Qué pasa? Que lo que quedaba vivo, Rusia ha ido tirando de eso. ¿Qué pasa? Que eso se le está acabando. Por eso estamos viendo estas imágenes dantescas, ¿no? Entonces, el ímpetu ruso tiene un final, para mí tiene los meses contados, pero veremos, ¿no? Porque luego también está en la cabeza o en la decisión de los dos gobiernos si seguir con esto. Los dos bandos ahora mismo pueden sentirse
atraídos por la idea de seguir con la guerra. Primero Rusia porque avanza, muy poco, pero avanza, entonces dice, bueno, yo mientras avance voy tirando hasta donde llegue. Y Ucrania porque sabe que está desgastando mucho a los rusos, entonces Ucrania está diciendo, bueno, que se sigan inmolando a miles, porque todos los miles que mate hoy son miles que mañana no me invaden, ¿no? Pero también yo entiendo que Ucrania se esté pensando, bueno, vale, sí, estoy causando muchas más bajas que el enemigo a mí, no estoy perdiendo una gran cantidad de territorio, pero sí hay muchos jóvenes ucranianos que están muriendo en el campo de batalla, ¿no? ¿Realmente merece la pena cambiar las vidas de los jóvenes ucranianos por los metros o el territorio que vaya a poder recuperar si aparte es territorio que ahora mismo está completamente destruido? Es un territorio en el que ahora mismo no vive nadie, en el que va a ser muy difícil de recuperar. Pues yo también puedo entender, ¿no?, en el seno del gobierno ucraniano que ahora mismo se planteen esa duda y piensen que pueda ser mejor un alto al fuego que no seguir con esta matanza indiscriminada. En mi opinión, creo que ahora estamos más cerca de un alto al fuego. O sea, si le preguntas a Ucrania, va a ser más proclive a un alto al fuego que Rusia. Yo creo que Rusia, mientras siga avanzando y mientras no se vean las últimas, va a poder seguir con su cruzada. Veremos hasta cuándo. Putin es un hombre, para mí, obsesionado en pasar a la historia y obviamente, pues para Putin, firmar el alto al fuego con una parte, aunque sea pequeña, de Rusia invadida por Ucrania y sin tomar todo el Donbass, pues se me hace complicado. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, los soldados rusos pueden tener un hartazgo, o la población rusa, de seguir perdiendo bajas y bajas y bajas? Bueno, el pueblo ruso históricamente ha demostrado una tolerancia enfermiza a las bajas, ¿no? De momento no parece que eso esté pasando factura en el Kremlin. No quiere decir que no vaya a pasar. Luego también es verdad que, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial salió la Revolución Rusa, precisamente, ¿no? De la matanza de soldados rusos en el frente. Pero bueno, de momento parece o no se ven atisbos de que eso esté pasando factura a la popularidad de Putin, ¿no? Y en este caso Ucrania, en Zelensky. Claro, por parte de Ucrania, Zelensky, bueno, no sé si viste el podcast que hizo con Lex Friedman, pero bueno, que le dijo bastante claro que tiene un acercamiento hacia Trump y de primeras parece, o al menos yo pensaba que Trump podría estar más cercano a posturas con Putin, pero bueno, Zelensky creo que se ha movido bien. Zelensky ha sido muy astuto políticamente, ¿no? Y de hecho está pidiendo ahora insistentemente a la Unión Europea que se tiene que armar y que no puede depender de Estados Unidos. Entonces es un poco también, le está haciendo el juego a Trump para decirle, sí, yo también les estoy poniendo las pilas. Y luego sí, pues ha sido muy astuto con ese giro de timón, ¿no?, de Zelensky. Decir que sí, que a Ucrania también le puede pasar factura el que el pueblo ucraniano cada vez está más harto de la guerra. Si tú ves las encuestas que hay sobre la continuidad de la guerra, ahora mismo están al 50-50 más o menos, ¿no? Entonces ya hay una parte muy importante de la población ucraniana que prefiere paz y perder territorio a lo contrario, ¿no?, a seguir con la guerra y no perderlo. Luego también hay que ver hasta qué punto, si eres demasiado generoso en el alto al fuego, pues los propios sectores nacionalistas de Ucrania pueden volverse en contra de su gobierno, ¿no? Recordemos, claro, hay mucha gente que puede pensar, yo no he perdido a mis hijos por esto, o yo no he perdido a mi camarada con el que he luchado, o yo no me he jugado la vida en el Donbass para ahora de repente darle el 20% de territorio ucraniano a Rusia. También eso hay que verlo porque hay presiones desde los dos puntos. Se habla también de la humanidad, ¿no? No sé si es por las imágenes que nos llegan, pero en general como que se tiende a pensar un poco que el ejército ruso es como no sé, más duro o menos sensible, sí, menos humano, ¿no? Vamos a decir, a ver, aquí hay un mantra que se repite mucho, ¿no?, sobre todo desde los sectores menos amigos de Ucrania y más cercanos a los rusos, que es, en una guerra todos son malos, y en una guerra todos cometen crímenes de guerra y se saca lo peor de la humanidad. Bueno, así en genérico puedes decir que sí, ¿no? Pero no es lo mismo. Cuando en Ucrania sistemáticamente se respetan las leyes internacionales y el derecho sobre la guerra y los rusos sistemáticamente no lo respetan, no podemos poner el mismo nivel
no nos podemos a los dos en el mismo plano moral. No podemos decir todos son malos y punto. Vamos a ver. ¿Hay algún caso de soldado ucraniano que haya cometido algún crimen de guerra? Lo hay. ¿Es sistemáticamente algo que se repite en las Fuerzas Armadas ucranianas? No, no es sistemáticamente algo que se repite. Sin embargo, en el caso de Rusia, sí que sistemáticamente estamos viendo torturas. Estamos viendo ejecuciones de prisioneros, de gente que se ha rendido y los fusilan. Estamos viendo profanaciones y desmembramientos de cadáveres. Estamos viendo fotos de cabezas colgadas en picas. O sea, estamos viendo humillaciones. Estamos viendo de todo, y no es que muchas de ellas son grabadas por drones ucranianos que graban in situ esas ejecuciones o ese maltrato a los prisioneros. Luego también los propios rusos se enorgullecen de ello y lo suben a sus telegrams. Muchos de las fotos que tenemos y de los vídeos de torturas, de ejecuciones sumarias, son porque los rusos las suben. Y eso es algo impensable en Ucrania ahora mismo. Luego también tenemos que pensar que bueno, pues que efectivamente no todos son iguales y no todos se comportan igual, y siempre hablando en términos generales. Me puedes sacar un vídeo seguramente de una... Pues yo he visto, por ejemplo, al principio de la guerra vi un vídeo en el que un soldado ucraniano le disparaba a los pies a 2 soldados rusos. Obviamente es censurable, eso está fatal, pero no es algo que se repite sistemáticamente como es en el caso de Rusia. Ahora creo que volviendo un poco a la zona de Oriente, a la zona de Israel y Gaza otra vez, vamos a sacar el tema en breves del tema de que, bueno, ya se han visto los primeros rehenes que se están devolviendo. Por cierto, perdona, antes de lo de Rusia, tampoco es igual Sí. cómo vuelven los ucranianos, cuando hay intercambios de prisioneros, cómo vuelven los ucranianos esqueléticos y cómo vuelven los rusos normales, también es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿eh? Claro, quería sacar un poco eso de que, bueno, en las guerras siempre hay como el bando de los buenos, el bando de los malos. En este caso ahora volviendo al tema de Israel y Gaza, que bueno, es un tema que obviamente dio mucho para hablar, como todas las guerras que hay. Pero claro, aparte de los rehenes, quería volver un poco al principio. Se habló mucho de que el primer ataque pasando la frontera a Israel, en el festival que no me acuerdo del nombre, fue un poco que se comenta, no lo sé, como que planificado en el sentido que se sabía que iba a pasar. ¿Tú qué opinas, Borja? ¿Cómo lo ves? ¿Te parece que es un poco enrevesado pensar que entren a tu territorio y dejar que ataquen a la gente? A ver, bueno, sí que se sabe que que la inteligencia israelí sabía que había movimientos inusuales, ¿no? Lo que pasa es que no se lo tomaron tan en serio como parecía. Respecto a si se sabía la entidad del ataque, hombre, hay un hecho que te puede inducir a que sí que sabían que podía ser un ataque grande y que igual se hicieron los tontos, porque tú dices, ¿cómo es posible que a Hezbollah la tuvieran intervenida hasta las cejas, a Irán también y a Hamas no? Pero luego lo piensas y dices, es mucho más fácil meter a gente en Líbano, que hay una frontera que la gente puede pasar, que hay constante gente pasando la frontera, que no en Gaza, que uno, todo el mundo se conoce, entonces es mucho más difícil, y dos, hay un bloqueo total. Prácticamente nadie pasaba la frontera entre Israel y Gaza. Entonces es verdad que ahí los servicios de inteligencia es mucho más complicado que actúen, y más un Hamas que probablemente no utilice comunicaciones como puede utilizar Hezbollah, sino que Hamas lo que haga es directamente pues o mensajes manuscritos o reuniones en las que tal. Entonces posiblemente sea mucho más difícil hacer informes de inteligencia sobre Hamas. Aún así, igual también sabían que podía haber un ataque, pero no sabían la magnitud del ataque. No sé, también entramos en el terreno de la especulación. También podemos pensar que Hamas, o el alto mando de Hamas, planeó ese ataque y se le fuera de las manos. Es decir, planeara hacer un ataque importante que despertase una respuesta en Israel, pero que igual los hombres que llevaron a cabo, fanáticos sobre el terreno, se les fuera de las manos, pues a nivel de violaciones, de pues eso es lo que vimos, ¿no? Del nivel de muerte y violencia con el que perpetraron el ataque. No sé, estos son todo especulaciones, no lo sabemos. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que sabemos. Lo que sabemos es que el ataque del 7 de octubre es un ataque
tremendamente mal calculado. Es decir, obviamente Hamás lleva ese ataque para que Israel lleve a cabo una respuesta terrible en la que olvide el derecho internacional, que fue lo que consiguió. Lo que igual Hamás no había calculado bien era, uno, hasta qué punto Israel iba a llevar a cabo ese ataque, y dos, sobre todo, cuál iba a ser la respuesta internacional ante esos ataques de Israel. Porque al final lo que se cree es que Hamás lo que quiere es saltar por los aires los acuerdos de Abraham entre Israel y algunos países árabes, y lo que consigue realmente es que en vez de que los países árabes cierren filas en torno a Hamás, lo que consiguen es, bueno, protestas titubeantes por parte de los países árabes. ¿Y por qué? Porque al final Hamás, por mucho que ellos sean sunís y tal, quien es su verdadero patrocinador es Irán. Sí. Y obviamente, pues Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, no quieren tener nada que ver con Irán, ¿no? Claro. Aquí, a diferencia, bueno, esto también es especulación, ¿no? Pero a diferencia de la guerra de Ucrania y Rusia, digamos que esta guerra tiene pinta que va a ir para muchos años. ¿Te refieres a la de Oriente Medio? Sí. Bueno, el tema de Oriente Medio es que realmente no es una guerra uniforme. El conflicto sobre todo los gazatíes, entre Hamás e Israel, suele ser intermitente. Por ejemplo, ahora acaban de llegar a un acuerdo de alto al fuego, y parece que va a ser Emiratos Árabes Unidos quien se encargue de la reconstrucción de la Franja de Gaza y todo esto, ¿no? Pero es muy probable que en otro momento, pasados un tiempo, pues vuelva a haber otro ataque, vuelva a haber una campaña de bombardeos israelíes. Lo que está claro es que los israelíes no van a dejar en ningún caso que Hamás se pueda rearmar o que Hamás pueda aumentar mucho sus capacidades militares estratégicas. Y van a hacer todo lo que esté en su mano para que eso no ocurra. Y si tienen que hacer otra campaña de bombardeos dentro de 2 años porque detectan que ha llegado un nuevo stock de misiles procedente de Irán, pues lo harán. Y luego vete a saber si, por ejemplo, esta semana veíamos que había habido ataques israelíes en Cisjordania, ¿no? En la otra parte de Palestina. Pues bueno, pues puede ocurrir, pero no sabemos exactamente. O sea, no va a ser una guerra continuada durante muchos años, sino que yo creo que es un conflicto completamente intermitente. Veremos también qué pasa con Irán, porque ahora que llega Donald Trump al poder, Donald Trump va a tener. Si Biden le tenía un poco a Netanyahu con la correa, bueno, Trump se la va a soltar y veremos eso en qué supone, ¿no? A futuro. Claro. ¿Cuál es el escenario ideal, digamos, para Israel? ¿Ellos quieren anexionar Gaza o quieren exterminar directamente Gaza y ocuparlo con población, digamos, judía? Bueno, no tengo tan claro. Sí, hay sectores en Israel que quieren hacer eso, ¿no? Pero yo creo que el objetivo número 1 de Israel es acabar con Hamás, o en su caso, reducir mucho la fuerza, tanto militar como política, que tiene Hamás en la Franja de Gaza y que tiene Hamás en Cisjordania, aunque allí no gobiernan ellos, gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Pero, bueno, yo creo que ahí el objetivo israelí es ese. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario? El mejor escenario es, por ejemplo, hemos empezado a verlo esta semana, lo dicho, un acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel para que Emiratos Árabes Unidos tutele el futuro político de Gaza. Vale, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso saca a Gaza de la influencia iraní y se la lleva a la influencia emiratí, ¿no? A la influencia suní, con quien ahora Israel tiene muchas mejores relaciones. Entonces, ese es un buen primer paso para empezar a cerrar heridas, o al menos para dejar de abrirlas, ¿no? Y si bajo la tutela emiratí o saudí o catarí, que ahí podemos hablar de gente que sabe hacer las cosas a nivel económico, gente que tiene mucho dinero, si a partir de ahí se empieza a reconstruir Gaza y se pueden empezar a llegar a acuerdos para desbloquearla, pues podemos empezar a hablar de un futuro para la población de allí. Entonces, el mejor escenario es ese, que Israel permita a Gaza desarrollarse y que Emiratos Árabes Unidos y el resto de potencias árabes puedan reducir a la mínima expresión
la influencia que Hamás pueda tener tanto en el gobierno como en la seguridad de Gaza. Claro, es que al final la población de ahí al final ha sufrido todo lo que ha sufrido y es una bomba de relojería. Sí, claro, es que el problema de la población gazatí es que, por un lado, están los que piensan que todo lo que nos pasa es culpa de Hamás por haber atacado, pero luego hay muchos que lo que piensan es Hamás es el único que nos defiende de Israel. Claro. Entonces, esto es como cuando la época de ETA, que había mucha gente en el País Vasco que lo que pensaba era que no, ellos son nuestro ejército de liberación, ellos son los que nos están ayudando a conseguir la independencia como pueblo. Sí. Cosa que obviamente muy poca gente comparte, ¿no? Yo no, ni mucho menos lo comparto, pero esa forma de pensar la tienen también muchos gazatíes. Si a ti los israelíes han acabado con tu familia y estás lleno de odio y lleno de ansias de venganza, pues ahí tienes a los únicos que se están vengando por ti son estos tíos que salen de los túneles. Claro, aquí remontándonos un poco al contexto histórico, casi que no vamos a hablar de quién tiene razón o no, pero bueno, es un hecho de que había un territorio que estaba ya ocupado y viene un desplazamiento de judíos que se ubican en esa zona, pero ellos reclaman que esa zona que es suya. Entonces ahí, ¿cómo casa una cosa con la otra? Claro, es que esto es muy complicado porque te puedes ir todo lo atrás que quieras en el tiempo, que vas a encontrar argumentos de uno y de otro para reclamar que eso es suyo. Entonces, podemos perdernos toda la vida en las cuestiones históricas de si es que los israelíes fueron expulsados por los romanos o de si es que luego los israelíes llegaron después de la Segunda Guerra Mundial o antes durante las migraciones y eso era realmente de los palestinos. Claro, pero vámonos, eso podemos discutir y sería un debate súper bonito de gente que con unos argumentos y con otros, pero realmente si queremos resolver el asunto, en mi opinión, la mejor opción, lo ideal sería que se llevasen todos muy bien, que supiesen convivir y que no hubiera problema, pero como vemos que eso es muy complicado, pues yo creo que lo que más sentido tiene es la llamada solución de los dos estados, o incluso de los tres estados. Pero bueno, vamos a hablar de los dos estados. Los dos estados son un estado judío, estado judío, Israel, y luego tenemos el estado palestino. Bueno, pues oye, tenéis dos países que los dos sean independientes, que se reconozcan el uno al otro, que empiecen a colaborar, que empiecen a tender puentes comerciales, que haya buena actitud y buena fe por parte de ambas partes para que uno se dejen de matar con los otros y en definitiva pues eso, cada uno en su sitio pero conviviendo como hemos hecho por ejemplo los europeos tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, en este caso también es un poco más complicado porque Palestina digamos que está partida en dos. Claro, por eso digo la solución de los tres estados, que igual hay que hablar de Gaza, de Cisjordania y de Israel. Bueno, sea como sea, aunque Palestina esté separada en dos, lo primero que tiene que hacer Palestina es tener un solo gobierno. Y que su gobierno, a poder ser, no sea una banda terrorista, ¿no? Entonces, si se puede o jamás abandonar las armas, o en ese caso proponer una solución política que no sea jamás, o sea, que sea, vale, tenemos a la OLP, a Fatah y quien quiera hacer la oposición, pero creo que el futuro de Palestina, si Palestina quiere tener un futuro, pasa porque jamás no esté en las instituciones, eso seguro, y a poder ser, el desarme y la desmovilización del grupo. Centrándonos también en los judíos, claro, esto ya por curiosidad, ¿no? Bueno, la pregunta es ¿por qué los judíos son tan poderosos en el mundo? Tengo un vídeo justo sobre eso, ¿no? Que habla de por qué son tan ricos, digo yo, ¿no? Y bueno, realmente todo viene de muy atrás. Ahí sí que nos tenemos que ir atrás en el todo, pero al final es por la capacidad y por cómo está montada entre comillas la religión judía, ¿no? En el que en los propios libros sagrados se habla de cultura financiera y entonces el pueblo judío siempre ha sido un pueblo muy comerciante, ha sido un pueblo que no ha tenido prohibido por temas religiosos
el prestar, ¿no? En el catolicismo, por ejemplo, existía el delito de la usura, que era cuando tú dejabas dinero y cobrabas intereses. Eso los judíos no lo han tenido, por tanto, desde hace muchos siglos han sido los grandes banqueros, ¿no? Y luego es un pueblo con mucha resiliencia, es un pueblo que se ayuda mucho los unos a los otros, se crea un sentimiento de comunidad muy grande, por tanto, si tú y yo somos judíos, nos ayudamos. Entonces, si tú estás en X sector y yo conozco a alguien que te puede interesar, te lo presento y entonces te digo que es judío, es de los nuestros, ven, que te voy a ayudar, te voy a presentar proveedores, o te voy a ayudar con esto, o te voy a contar los secretos, o te voy a enseñar a hacer cosas, ¿no? Y eso en el mundo de los negocios, ese sentimiento de comunidad. Y luego han entendido muy bien también la parte de la educación, ¿no? De lo importante que es para un pueblo estar muy bien educado y en fin, pues tú todo eso vas sumando unas cosas con las otras y durante siglos de formar esa cultura de la comunidad, durante siglos de tener que levantarte y empezar desde cero y de darle tanta importancia al mundo de las finanzas y al conocimiento en general, pues tienes a un pueblo que sabe organizarse y que es muy competitivo a nivel mundial, ¿no? Claro, ahora te hacemos la pregunta diferente, Borja. ¿Por qué hay tanto odio, ha habido tanto odio en la historia hacia el judío? Pues en cierto modo, por esa parte natural del ser humano de la envidia, ¿no? Al final esto es porque les va bien y encima son medio secta entre ellos, entonces siempre se les ha puesto ese mantra de algo traman, algo harán, porque entre que solo se llevan entre ellos o tienen esa comunidad tan profunda y a la vez tan hermética y que encima tienen todos mucho dinero, pues algo habrán hecho, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también pues lo mismo, ¿no? Al final son los grandes banqueros, por tanto son los grandes acreedores y muchas veces pues cuando tú tienes muchas deudas pues a quien le debes dinero es tu enemigo, ¿no? Porque es quien en cierto modo te está ahogando. Yo creo que viene un poco de ahí, pero es verdad que bueno, pues a lo largo de la historia, en tantos sitios ha habido ese odio al judío, esa persecución, desde la época de los Reyes Católicos hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por Rusia, pasando por Europa Central. Hay un montón de sitios en los que es verdad que los judíos han tenido que sufrir mucho. Vale, ahora dando otro salto en el mapa, otro saltito, para preguntar un poco sobre Taiwán. Pues nada, chicos, aquí se acaba el vídeo, más que nada porque hemos tenido un pequeño error técnico. Hemos tenido problemas técnicos. Lamentablemente nos ha fastidiado mucho, sí, pero tiene solución. Entonces, nada, intentaremos subir una segunda parte con Borja próximamente, ¿vale? Así que nada, chicos, próximo capítulo, pues no sé cuándo lo subiremos, pero bueno, darle a like. Estará disponible. Estará. Dale a like, suscribiros, comentad qué os ha parecido lo que hemos hablado. Nada, nos vemos en siguientes capítulos. Eso es. Chao.